La Guerra, diputada del PRI, buenos días Marcela, Andrea Chávez, senadora de Morena y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, gracias a las tres por estar aquí en la mesa de los miércoles, buenos días. Buenos días, Azucena, un Hola, placer saludarte buenos a todo días, el auditorio. a todas, a todos, buenos días. Gracias, a ver, pues arrancamos contigo, Andrea, y esta llegada del avión Hércules de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca. ¿Qué pasó en el Senado de la República? ¿Cuántos permisos se solicitaron? ¿Para qué? ¿A cuántos se les dio trámite y a cuántos no? ¿Qué pasó en el Senado, Andrea? Es una facultad exclusiva del Senado de la República autorizar el ingreso de tropas extranjeras y también la salida de tropas propias a otros países. Esto cuando se trata de integrantes del ejército mexicano. En esta ocasión, según información que ha hecho pública la propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, arribó una aeronave proveniente de los Estados Unidos para recoger a una serie de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, es decir, civiles, no militares, no tropas, no integrantes del ejército mexicano, y en ese sentido no se necesita, según nuestra legislación, el permiso previo del Senado de la República. Hemos tenido muchas solicitudes y se han resuelto conforme han llegado en los periodos ordinarios. Por ejemplo, en este periodo extraordinario con la comisión permanente, arribó una solicitud, no se alcanzó a llamar al periodo extraordinario, convocar a los senadores que se encuentran en receso legislativo, y por eso no se dio otra autorización de otro caso, y lo que ha hecho la oposición es que ha intentado identificar, asemejar una cosa con la otra cuando son cosas completamente distintas. Insisto, si son civiles no se necesita autorización previa del Senado de la República, si son militares externos o propios sí se necesita la solicitud. No fue el caso y por eso el Senado no sesionó. A ver, para partir de ahí, senadora Andrea Chávez, ¿cuál es la más reciente solicitud de permiso? ¿Sobre qué? ¿Enviada por quién y con qué motivo? En ese momento la solicito. Recuerdo, fue una de las últimas cosas precisamente que hicimos el periodo ordinario pasado. Extraordinario. El periodo ordinario pasado, aceptamos una solicitud de fuerzas propias del ejército mexicano para acudir a labores de capacitación y de formación. Esto forma parte de las estrategias conjuntas de formación entre Estados Unidos y México, pero también hay intercambios con otros países. Se han dado solicitudes para que salgan tropas a Brasil, se han dado solicitudes para que salgan tropas a otras latitudes del mundo. En este momento solicito la información específica para no errar con la información, pero sí, es normal, es común. En esta ocasión no se dio, insisto, porque era personal, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, no del Ejército Mexicano, no de la Sedena, no de las Fuerzas Armadas. La diputada Marcela Guerra tiene pues una larga experiencia con estos temas. ¿Qué dices, Marcela? Mira, bueno, más allá, efectivamente, siempre se estila, y sobre todo en materia de cooperación, con los países, no solamente con Estados Unidos. En este caso, la agenda que se está imperando por parte del presidente Trump hacia México y del secretario de Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, yo creo que en este momento pasa esto. Estados Unidos está apretando a México, está presionando a México, y la verdad es que ya el gobierno tiene que salir de la parálisis, y en ese sentido se dan ahora estas visitas para tener y ampliar el marco de cooperación a algo mucho más sustantivo, hacia encaminado a toda esta ofensiva que tiene el presidente Trump, no solo con México, sino a nivel mundial. Pero en el caso de México, con el tema de las listas de funcionarios y de políticos pues narcotraficantes o que están coludidos con el narco, pues también vamos a tener noticias en breve, y eso está bien porque la presidenta tiene que dar un golpe de timón, tiene que salir de la parálisis, y creo que los mensajes han sido muy claros, porque el envío de vamos a decir, de todas estas, el espacio aéreo, no es invasión, sino del abordar el espacio aéreo en el Pacífico, es una llamada. También las llamadas directas hacia la presidenta, hacia el gobierno de la República por parte de varios funcionarios, incluyendo a Rubio y al propio Trump, presidente de Estados Unidos, no es un asunto menor. La presidenta ha sacado, pues, en muchas ocasiones el tema de la soberanía, en fin, pero esto ya es un tema que tiene que ver con los intereses y los principios. Y a México necesita atender sus intereses y
pues dejar los principios a un lado. Azucena, a ver, perdón, Tengo la justo información pregunta- solicitada. Sí, pero a ver, creo que era mi Sí, turno. ahora nos la cuentas. Adelante, Laura. Gracias. Mira, justo la pregunta que hacías, Azucena, esta controversia donde se quería citar un extraordinario en el Senado de la República para aprobar la entrada de 19 militares estadounidenses para capacitarlos en Campeche. Esto iba a ser entre enero y abril de este año. Y para eso, pues se tenía que citar al Senado, como tiene que ser, según el 76, fracción tercera, para que, bueno, evidentemente se autorizara, y con la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, se decidió aplazar esa extraordinaria. El tema es que aterriza hace unos días un avión militar estadounidense en suelo mexicano sin ningún tipo de cita a una sesión por parte del Senado de la República. ¿Qué hemos establecido en Movimiento Ciudadano? La Constitución es muy clara en términos de la división de poderes y el equilibrio de los mismos. Y justo la encomienda del Senado de la República no es nada más de adorno, es precisamente para poder acotar poderes ilimitados que pudiera tener el Poder Ejecutivo, o en este caso la Presidencia de la República o los militares, y entonces hacerles un contrapeso de vigilancia y de discusión y debate de los temas de seguridad nacional. Azucena, sigue haciendo falta, ya deja tú autorizar la entrada de ese avión, la instalación de la bicameral de seguridad nacional y la bicameral México-Estados Unidos. Si Trump se pasó por el arco del triunfo a su Congreso para invadir Venezuela, Claudia, no puede pasarse por el arco del triunfo al Congreso mexicano. A ver, vamos a regresar con esta solicitud, con este permiso que entiendo remitió al Senado la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos con ustedes. A ver, pues aquí ya nos decía también Laura Ballesteros, lo que le preguntábamos a Andrea Chávez respecto a cuál fue la más reciente solicitud de permiso que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. Y bueno, pues entiendo que es esta que publicó el senador del PRI, Manuel Añorbe, en donde dice que se estaba solicitando la llegada con algunas tropas de este Hércules al aeropuerto de Toluca, ¿no? No, a ver, no de este Hércules. Bueno, nada más hacer la distinción. Este avión que aterriza en Toluca no traía tropas de Estados Unidos. Pero es un avión militar. O sea, hay que hacer la distinción. El Senado de la República debe autorizar el ingreso de tropas extranjeras o la salida de tropas propias. Ninguna de las dos condiciones se dio. No ingresaron tropas extranjeras ni salieron tropas propias. ¿Cuáles fueron las dos los aviones militares, senadora? No está en la ley, es que no es así, o sea, la cosa no es, yo pienso que no, esto forma parte de peticiones que se le hacen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y que resuelve la propia Secretaría con la coadyuvancia con Sedena, con Fuerzas Armadas, con el Consejo de Seguridad. ¿Cómo sucedió? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó una ficha oficial. Simplemente yo les quería compartir la información que me acababa de solicitar Azucena. Las últimas dos solicitudes que resolvió el Senado fueron las del 2 de diciembre del año pasado, en donde se autorizó la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país para capacitarse en Texas, Estados Unidos. Esa una primera, y otra la capacitación de las fuerzas de operaciones mexicanas en los Estados Unidos continentales. Es un evento que se dio. Una fue un evento de formación y otra fue un evento en donde participaron integrantes de distintos cuerpos de ejércitos diferentes del mundo, ¿no? Solamente quiero decirles, estas autorizaciones se han dado para participar en Italia, en Francia, con la OTAN, en todos lados del mundo. Me parece muy aventurado decir que fue producto de lo que sucedió en Venezuela. Yo no sé de dónde tengan esa prueba. O sea, o si es pura... No, es una locura. A ver, Andrea, es una locura. A ver, Andrea, la presidenta del Senado. Me parece muy aventurado. A ver, técnicamente sí debió haber autorizado el Senado porque es un avión militar. No. Nuestra Constitución dice tropas. No, es un avión militar y tiene que ver. Si fue un avión militar extranjero con personal militar, armamento, misión, adiestramiento, cooperación o capacitación, sí tiene que requiere respetar la Constitución y la autorización previa del Senado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Pero es un avión militar. Te voy a dar otro ejemplo. El gobierno argumenta y dice, no, porque era civil. Andrea, si me te permite. Sí. Entonces, el avión
El avión de transporte civil sin armamento y sin despliegue militar no requiere, pero este no es el caso, Andrea. Pero no tenía No despliegue es el militar. caso. Ahora, entendemos muy bien que hay presión de Estados Unidos. tenía Aquí despliegue está la militar. presión. Marco Rubio ya lo ha dicho, inaceptable avance gradual, necesitan contundencia. Creo que el gobierno está presionado y a lo mejor se le olvidó, omitió solicitar al Senado. Y qué raro, porque tiene de ninguna mayoría, forma, eso es falso. tiene la mayoría, Andrea. Entonces hubiera Entiendo. sido muy fácil. Yo lo entiendo, Quiso evitar Marcela, el lo debate. entiendo, pero por ejemplo, Luego mira, voy contigo, Laura. nosotros desde México hemos sacado aviones militares, por ejemplo, para el rescate de connacionales en Ucrania, para el rescate de connacionales en conflictos bélicos fuera de nuestro país, para que la presidenta de la República acuda a algún evento internacional. Nunca se ha solicitado la intervención o autorización del Senado porque no está en nuestra ley, siempre y cuando no tenga Artículo despliegue 73 militar y de artículo tropas. 76 Entonces no hay constitucional, Andrea. solicitud, por favor, estudien la bien, Constitución estudien no lean la distingue. Constitución. A ver, Laura. Lean la Constitución. Laura, ¿nos ayudas? léanla, La léanla. Constitución no Permítanme distingue. hablar. Laura, ¿nos por ayudas favor. con esto que dice la Constitución, por favor? ¿Quién, perdón? Con Laura el Ballesteros en la sí. Constitución. Mira, artículo 76 y artículo 73. Ahora te los leo, nada más ahora los saco en mi teléfono. Pero, a ver, aquí la discusión va más allá del avión. Claro, porque va más allá, ¿no? El Porque contexto ya dijimos la mentira, que pero eso va más tiene allá. el país hoy en materia de seguridad nacional. El contexto que tiene el país hoy en materia de la crisis global que se está viviendo. Ya vimos las declaraciones ayer de Mark en Davos, es decir, de Canadá. Estamos en un contexto importante. Hay una división de poderes. La mejor estrategia de México para enfrentar lo que hoy está viviendo el mundo es respetar nuestra democracia y nuestra Constitución. Y la división de poderes de nuevo está hecha para que no haya decisiones unilaterales de un solo poder de la Unión y de nuevo vigilar a los militares mexicanos. Fíjate, a mí como senadora de la República me tocó discutir muchas de estos permisos de los militares para poder salir o las tropas, etcétera. Y la gran discusión era, el Senado de la República no es agencia de viajes, ni de los gringos ni de los mexicanos en sus ejércitos. Es un poder de la Unión que tiene que crear una comisión bicameral de seguridad nacional para vigilarles. Y mientras eso no suceda y aterrice un avión militar, se va a levantar la suspicacia. Claro que debió de haber pasado por el Senado de la No, República, a ver, hay Azucena, violación constitucional. como No, muchas de de ninguna las manera, de decisiones ninguna manera. no hay. que se A ver, están cada tomando. que el presidente Pero de Estados lo más Unidos viene a importante México, aquí es la viene en el institucionalidad. Air Force Déjame One, que que es un concluya avión Laura. militar. A ver, Es un concluye, avión militar. Laura, ¿me Nosotros decías? nunca hemos solicitado la intervención del Senado para Que lo autorizar más- el ingreso del Air Force One, que es un avión militar en donde viene el presidente de Estados Miren, Unidos. aquí, Nunca, eso nunca Azucena, ha ocurrido, si me Azucena. permites leer, Nunca hemos tenido el que autorizar el 76. ingreso de aviones militares A ver, sin tropas. Jamás. ¿podemos Eso escuchar nunca el en la historia de 76 México. con Laura El Ballesteros? 76 constitucional Adelante. son facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior desarrollada por la persona titular del Ejecutivo Federal, claro, división de poderes, con base en los informes anuales de las personas titulares de la Presidencia, Secretaría de Despacho correspondientes al gobierno. Además, aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas del Ejecutivo. La fracción tercera es autorizar también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales Tropas. fuera de los límites del país en el paso de tropas extranjeras y Tropas. el paso de tropas extranjeras por el Tropas. territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas Tropas. Me mexicanas. encanta, me encanta. El que siempre me problema des la razón. de la Qué interpretación barbaridad. que Gracias a la Andrea ley. y el Ejecutivo Tropas, está tropas. dando No da lugar a es que interpretación. si los Azucena, gringos audiencia. mandan Dice drones tropas, a Azucena, tropas. entonces también cabría exactamente Tropas. en la misma Tropas, tropas. es que sí es bien Pero difícil. perdón, es es bien que luego difícil leen Laura, lo hablar que así. quieren adelante. desinformar. A ver, Es muy Laura. difícil hablar así. Déjame que Vamos termine a Laura y voy con respetar. Andrea, Muchas por gracias. Por favor, A ver, vamos a respetar. es un Dijeron que no avión, decían tropas. es un avión militar en un contexto de seguridad nacional máxima. Claro que el Senado de la República tiene facultades y atribuciones y se tienen que activar. Falso. Si los gringos mandaran drones en este supuesto de Andrea y que además está mandando el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, drones no tripulados caerían en la misma circunstancia, es decir, no necesitarían permiso Sí, porque del eso Senado de la afecta a la seguridad. República Claro, para porque hacer. eso afecta a la Es seguridad. decir, Claro, por porque eso eso afecta a la seguridad. es una definición muy guanga la que ellos están haciendo para excusarse Pero el fondo de del no haber asunto, citado al estamos de Senado de la acuerdo que haya República. capacitación. A ver, el el avión fondo del Marcela. asunto, ¿estamos de acuerdo o no en que haya Claro, capacitación, en que conjunta, haya común, cooperación? internacional, claro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un problema serio de narcotráfico, de violencia en México. ¿Estamos de Oigan, acuerdo con eso? ¿En que claro, Estados Unidos claro. nos dé cooperación? Sí, pero yo no quiero salirme del tema, Susana, porque me ha ocurrido diversas ocasiones en esta mesa.
en donde así se rasgan las vestiduras de que la ley no dice lo que dice, de que no vamos a discutir el dictamen que sí vamos a discutir, de que no es una ley nueva y si era una ley nueva, y luego nunca se reconocen los errores. Acaba de leer de viva voz la ley que no da lugar a interpretación porque dice tropas extranjeras, ingreso de tropas extranjeras o salida de tropas nacionales fuera de los límites Andrea, del país. es un avión militar. Tropas. ¿Quién Sí, crees pero que no viene con conduce tropas. un A avión ver, militar? a ¿Quién ver, crees que tripula un avión militar? El avión militar llega, Civiles. el avión militar llega Personal de a la Casa recoger Blanca. a civiles el sábado Ajá. y se fue el domingo. Y se maneja Y se fue el domingo, automáticamente, piloto con automático. integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Lo que pasa es que los agoreros del desastre están de verdad hambrientos, No, sedientos de que Andrea. ocurra una invasión División extranjera, de porque poderes, lo que que el les Senado haga su urge es que trabajo. exista una invasión extranjera en nuestro país. Que haya una porque no saben digas que solito. A no ver, les por ocurrió favor, lo que Andrea, quieran. por favor, Andrea, no ocurrió, seamos no infantiles, necesitan no autorización digas del esas Senado de la cosas. República. Termina Andrea y si regreso con Marcela La después del Constitución corte. dice Adelante, tropas. No llegaron tropas, no salieron tropas. Llegó un avión al aeropuerto Militar, de un avión Toluca a militar recoger a funcionarios de la tripulado por Secretaría de Seguridad militares. Pública y Ciudadana, civiles, funcionarios, para salir a capacitarse, a formarse. Eso está en la Constitución y no necesita la intervención del Senado, por favor, no lloriquen. No, es que ¿A ahora partir de llorican. cuántos elementos consideramos tropa? Pero no importa el Senado, no, ni Tendríamos sabes, que revisar, Andrea. o sea, perdón, llegó el sábado, Azucena, insisto, llegó el sábado el avión, se fue el domingo con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. ¿Dónde está A la ver, regresamos amenaza? también ¿Dónde con está lo que el dijo la terror? presidenta al respecto. Volvemos.